A partir de hoy estamos comenzando el seminario de entrenamiento médico misionero y vamos a empezar con nuestras clases. Una de las primeras clases que tenemos en esta hora es historia de la iglesia y vamos a empezar en esta hora a compartir pantalla para que todos podamos aprender. Recuerden dejar en los comentarios su correo y suscribirse al canal y dar clic en la campanita para que ustedes puedan recibir toda la información de los videos. Recuerden que les vamos a enviar material y entonces necesitamos reunir sus correos. Entonces vamos a compartir pantalla en esta hora y vamos a iniciar con la historia de la iglesia. Bueno, el Señor dice en su palabra, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Entonces, ¿cómo entender el día de hoy? ¿Cómo entender lo que Dios ha hecho por nosotros y cuáles los planes de Dios si no estudiamos la historia? Es importante para nosotros entender que el movimiento adventista del séptimo día, lo que hoy nosotros denominamos iglesia, fue levantado por el Señor. No es una iglesia más, no es una denominación más de las que hay en la tierra, sino ha sido levantado por el Señor. Y nosotros debemos tener bien claro eso para no perder nuestra identidad, porque esa identidad no la dio ningún hombre, la dio Dios, y entonces nosotros debemos entender todo eso para que no nos desviemos del camino ni distorsionemos el mensaje. Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Esto es un político, Edmund Burke, escritor, filósofo político. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Permítame un segundo. Entonces, el Señor nos dice en su palabra que no hay que temer el futuro, a menos que nosotros olvidemos cómo Dios nos ha conducido, cómo ha conducido este movimiento profético. Así no se va a perder el blanco, el objetivo por el cual levantó Dios, y no vamos a andar a ciegas, sino que la luz del Señor va a estar iluminando el sendero por el cual estamos transitando. Y hay 7 grandes movimientos religiosos que nosotros podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia. Usted sabe que el fundamento de la fe adventista es las Sagradas Escrituras. Y a través de la palabra de Dios nosotros vamos a estar analizando este movimiento profético maravilloso y volvemos a ver nuestra imagen. Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Tenemos que mirar, porque la Biblia dice qué es lo que fue, lo que será.
Nada hay nuevo bajo el sol. Eso dice en el libro de Eclesiastés. Y nosotros, para entender el futuro y lo que tenemos por delante nuestro, tenemos que ir al pasado, cómo fueron las raíces, cómo se sentaron los cimientos de la palabra de Dios. Y durante esta semana o este mes nosotros vamos a estar viendo el fundamento de la fe adventista para que como médicos misioneros sepamos en quién hemos creído y no andemos a ciegas, no distorsionemos el mensaje. Ustedes saben que Satanás, si hay algo que teme Satanás, es que el pueblo de Dios tenga una relación salvífica con el Señor y cumpla con sus objetivos. Entonces, cada uno de nosotros el deber es conocer lo que Dios desea de su pueblo y la historia pasada. Hay 7 grandes movimientos proféticos y esos 7 grandes movimientos proféticos aquí los simbolizamos con unas llaves, porque esas llaves son las que abren la clave de las profecías, la clave de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos de que el Señor Jesús, desde el comienzo de la historia de este mundo, ha tenido un enemigo en común para nosotros hoy en día como cristianos, y es Satanás, la serpiente antigua que engañó a nuestros primeros padres. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, cuando Jesús le dijo a Adán y Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Entonces iba a haber una enemistad entre las tinieblas y la luz. ¿Y cómo iba a poner esa enemistad? A través del sacrificio de Cristo. Se iba a poner una enemistad natural en el corazón. Por eso el profeta Jeremías dice, y escribiré mis leyes en sus corazones, y derramaré agua limpia y pondré mi espíritu dentro de ellos. Entonces ya la ley de Dios ya no iba a ser grabada en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón a través de ese sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Génesis continúa el versículo, te aplastará la cabeza y tú golpearás el talón. Bueno, Jesús fue el que aplastó la cabeza de la serpiente. Cuando murió en la cruz, Satanás quedó completamente descubierto de todos sus engaños, de todos sus ardides, y ahora en cada corazón nosotros tenemos el privilegio también de que la gracia de Dios se manifieste y en nuestra propia vida aplastar la cabeza de la serpiente. Y nosotros conocemos esa triste historia del Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron y fueron echados del Edén. Entonces, a partir de ese momento, Adán y Eva empezaron la primera iglesia, que es la iglesia del Edén, y Dios requirió unos sacrificios. Ustedes recuerdan que ellos tejieron pieles y el Señor le enseñó a Adán cómo sacrificar el cordero, y Adán le enseñó a sus hijos, pero Caín ofreció de lo que él creía, según creía su religión. Y entonces nosotros vemos que Caín mató a Abel, lo mató, y de ahí para acá empieza esa enemistad entre la serpiente y el pueblo de Dios, esa enemistad que ya se bajó a la tierra, ya tomó características humanas, pero con una trascendencia espiritual, porque Satanás era el que influía en esos corazones. Después viene la iglesia de Noé, aproximadamente en el año 2348 antes de Cristo, y nosotros vemos que el Señor halló a Noé justo de toda esa generación, y dice la palabra de Dios en Génesis 6, 5 y 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón, porque todos los pensamientos de esas personas eran de continuo al mal. Aquí nosotros podemos ver que Satanás antes estaba supeditado solamente en el Edén al
en el huerto del Edén al árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ahorita tomó posesión de los corazones de aquella generación perversa. El Señor lamentó haber hecho seres humanos en la tierra y su corazón estaba profundamente preocupado. Y el versículo 8 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y hermanos, amigos, qué dolor para el cielo, que llevamos 6,000 años de pecado y una de las cosas más difíciles, porque cuando Dios creó este mundo y por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, no se resistieron a ser creados, pero hoy los que nos resistimos a ser regenerados, a ser redimidos somos nosotros. Y si hay un trabajo difícil para el Espíritu Santo es convencernos de pecado, justicia y de juicio. Porque Dios nos dio libre albedrío. Y ese libre albedrío es la libertad maravillosa que usted tiene de elegir entre el bien y el mal. El Señor se lamentó de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé era un varón justo y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 6:18, ha pasado ya el diluvio, mas estableceré mi pacto contigo y entrará. No había pasado el diluvio, disculpen. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí el Señor hizo un pacto que no los iba a destruir y pues las condiciones eran las mismas. Le dijo el Señor a Noé que debía hacer un arca de una determinada medida, con una puerta, con una ventana pequeña. Un arca grande, demasiado grande a nuestra razón para una puerta una sola puerta y una ventana pequeña. Pero Noé obedeció y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 19 dice, y todo lo que tenía Noé que introducir en el arca, los animales, los ángeles los llevaron, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Entonces Noé amonestaba a esa generación. En una mano Noé tenía el martillo y en la otra la palabra del Señor. Entonces, imaginémonos a Noé anunciando que el juicio de Dios estaba y Noé no hubiese construido el arca. Entonces, así debe ser el trabajo mientras anunciamos el final de toda la historia de esta tierra. El pueblo de Dios es un movimiento que está dinámico, que debe ir haciendo un trabajo. Y ese trabajo hoy en día que Dios le ha dado a su pueblo es la obra médica misionera. Después de eso, viene la Torre de Babel. Viene la Torre de Babel. Y nosotros conocemos allá Nimrod, valiente cazador delante de Jehová. Después viene Abraham, más o menos en el año 1996 antes de Cristo. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu país, de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A Abraham, el padre de la fe, tuvo testimonio de haber agradado a Dios porque salió Abraham sin saber a dónde iba. Y ustedes leen la historia, Abraham tenía 1,000 siervos, era un hombre millonario para trasladarse, pero Abraham obedeció por la fe. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pasaron más o menos 430 años y Abraham no recibió lo prometido, pero Abraham lo miraba de lejos, lo saboreaba. Después vino José, ustedes recuerdan Jacob y sus 12 hijos. Viene José y José es llevado esclavo
allá a la casa de Potifar, después viene todo ese periodo de esos ese periodo de esclavitud en Egipto. Allá después viene Moisés, el periodo de Moisés en el año 1491, es la iglesia de Moisés. ¿Recuerdan ustedes la historia hermosa, cómo su mamá metió a Moisés en una barquilla, en un cestico de mimbre, lo metió y se fue por el río, y allí María estaba mirando, su hermana, y Moisés es rescatado de las aguas. Y en Éxodo 3, 7 y 8, el Señor, nosotros conocemos la historia de Moisés, que fue allá en Egipto, llegó a ser un príncipe de Egipto. Y el Señor tenía un propósito con levantar a Moisés. El Señor dice en su palabra, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he decidido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todo ese movimiento que nosotros estamos viendo, esos siete iglesias proféticas que Dios ha tenido, el Señor siempre ha tenido sus siervos, y Moisés llegó a ser el amigo de Dios, el hombre más manso de la tierra. Moisés baja con las tablas de la ley, pero cuando baja del monte, ve al pueblo en apostasía. Ustedes recuerdan, si no estoy mal, en Éxodo capítulo 34, donde Aarón funde ese becerro de oro, porque Moisés se había demorado 40 días. Y Moisés ve toda esa fiesta y Moisés parte las tablas de piedra. Después viene todo ese periodo de los profetas mayores, de los profetas menores, y llegamos a la iglesia de Jesús y los apóstoles en el año 31 después de Cristo. A partir de ese momento, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dice Mateo capítulo 4 del 17 al 20. Y nosotros conocemos que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Y el Señor empezó a llamar a sus discípulos. Ven, sígueme, dijo Jesús, y te enviaré a pescar personas. De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Empieza a funcionar lo que nosotros llamamos la iglesia apostólica. Y ahora, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete y cree en el evangelio. Les mencioné que empezó a funcionar la iglesia apostólica, pero era Jesús. Ahí estaba Jesús todavía con ellos. Entonces, mucho más adelante, ya cuando Jesús deja esta tierra, es cuando empieza realmente la iglesia de los apóstoles. Y le injuriaron, Juan 9, 28 y 29, y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Entonces, esa iglesia judía andaba a ciegas, no sabía para dónde iba, porque esa iglesia judía había perdido sus raíces históricas. Esa iglesia judía había perdido su identidad. Y entonces es un peligro para nosotros el no entender nuestra historia pasada. Y después Jesús muere en la cruz del Calvario, viene el gran chasco para los discípulos, y Jesús asciende al reino de los cielos.
pero les deja un cometido. Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo anuncia la invasión del cristianismo y dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por 3 noches, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo estaba prediciendo la invasión del cristianismo y llegaba hasta nuestros días. Cómo el cristianismo empezó a caer en apostasía. Y recordamos cómo el apóstol Pedro, cuando iba a ser crucificado, pidió que lo crucificaran hacia abajo con los pies para arriba, porque era indigno. La muerte de los discípulos. Y vemos cómo la iglesia se entrega. Después viene ya eso, el año 100, el año 200, Diocleciano, Nerón, todos los emperadores, y cómo la iglesia se rinde ante los pies de los paganos. Y vemos en la aparición de Constantino. Nosotros sabemos, la historia registra que Constantino tuvo un sueño y se le apareció una cruz y en ese sueño Constantino recibió en esa visión que con esto vencerías. A través de la cruz Constantino se hace cristiano. En el año 321, Constantino, después de ser pagano, se cristianiza, pero trae el paganismo a la iglesia. Y debe haber sido una creencia operativa con el hombre. O sea, ese paganismo es traído y vestido con ropajes cristianos. Esta enciclopedia británica, en el mejor de los casos, solo era mitad pagano, mitad cristiano, que podía tratar de combinar la adoración de Cristo con la adoración de Apolo, teniendo el nombre de uno y la figura del otro impreso en sus monedas. Entonces, en una tenía la figura de uno y la figura del otro, Apolo y Constantino, según su Dios. Entonces, mis apreciados hermanos, hasta aquí llegamos en esta hora y nosotros vamos a continuar en la próxima clase para que nosotros veamos el nacimiento del anticristo, el que el apóstol Pablo predijo que iba a levantarse el hombre de pecado. Y mis amados, debemos conocer la historia. Esto es un rápido recuento hasta el tiempo de Constantino, y de ahí para adelante lo veremos en la próxima clase. El Señor quiera bendecirlos a cada uno de ustedes, en mi deseo y oración, y que esto nos motive a estudiar su palabra,